Bueno, vamos a presentar un libro que es un estupendo libro que ha escrito el camarada George Mavrikos. Estos actos se organizaron por el Comité Estatal de la Federación Sindical Mundial en el Estado español y va a estar más de una semana y con un programa apretadísimo de visitas a distintas ciudades, un acto con brigadistas, en fin, que va a ser una semana bastante apurada para él. Y hoy el primer acto ha elegido que sea aquí en nuestro sindicato, en la Alternativa Sindical de Glasgow. Hoy coincide, o lo hemos hecho coincidir, hoy es el 79 aniversario de la creación de la Federación Sindical de la Federación Sindical Mundial, que yo creo que todos los que aquí estamos conocemos qué es la Federación Sindical Mundial. Estamos organizados en la Federación Sindical Mundial más de 120 millones de trabajadores y trabajadoras, 300, casi 400 sindicatos de todo el mundo y bueno, pues con unas luchas comunes siempre que se puede y trabajando siempre por la clase obrera y por defender los derechos y la unidad de la clase obrera. Yo creo que es un día muy importante y para todos nosotros, para la Federación y para todos nosotros y nosotras, y es muy importante también para nuestra organización poder contar con George Mavrikos y con Cali en este acto y en un día tan especial para la Federación Sindical Mundial y para quienes componemos formamos parte de ella, ¿no? La Federación Sindical Mundial está haciendo un papel, yo creo, importantísimo y mucho más en estos momentos en que el capitalismo nos está achuchando cada vez más, cada vez nos quiere quitar más derechos y cada vez nos oprimen más, y es un nexo de unión para poder pelear precisamente contra ese sistema que nos oprime. Y bueno, yo mucho más no voy a plantearos. George Mavrikos ha sido secretario de la Federación Sindical Mundial durante muchos años. En el último congreso dejó la secretaría y ahora está al frente del Instituto Obrero Internacional, que es un organismo que está precisamente para formar y para transmitir formación y conocimientos a la clase obrera. Entonces yo creo que es un lujo para nosotros, primero el libro que va a presentar y segundo que esté aquí y al que podemos preguntar y que nos pueda ilustrar con determinadas cuestiones. Yo termino porque lo importante también es que luego podamos preguntar y que él nos conteste lo que va a intervenir Brines y luego intervendrá Kim, después Cali y después así que Brines tiene la palabra, ya sabes. Sí, tengo el reloj ahí enfrente que lo he visto. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias, lo digo no por cortesía, sino porque lo siento así. Agradezco mucho al sindicato ASC la oportunidad de estar aquí esta tarde y de conocer personalmente a George Mavrikos y de estar aquí en la presentación de ese libro. En primer lugar, debo decir honestamente que no lo he leído, que lo compraré y lo leeré con muchísima atención, pero sí he leído la estupenda entrevista que está en la página de ASC. Es una larga entrevista que me ha interesado muchísimo porque efectivamente, aparte de la historia personal de Yorgos, la historia de la Federación Sindical Mundial y la historia de las luchas de clases y de la lucha imperialista
dentro de la Federación Sindical Mundial. Yo creo que en los momentos en los que vivimos es de especial importancia tener en cuenta cómo precisamente desde el mismo momento en que termina la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo arremete desde muchos frentes contra la independencia de clases, contra los comunistas y las comunistas dentro de los sindicatos, hay que decirlo así. Es decir, porque yo creo que la columna vertebral de la independencia de clase tiene muchísimo que ver con la presencia de mujeres y de hombres comunistas en el movimiento obrero, que saben que el sindicalismo es una herramienta de la lucha de clases en el marco del sistema capitalista, pero, y en eso me voy a centrar porque tengo poco tiempo, precisamente porque los comunistas y las comunistas sabemos que dentro del capitalismo no hay solución para los problemas de la clase obrera. Es por eso por lo que sabemos que cada lucha no termina en sí misma y que, como decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, yo eso sí que lo tengo grabado en el cerebro como fuego, el valor de una huelga, de una lucha, no se mide en las conquistas conseguidas, que el capital se las traga enseguida, sino en el nivel de conciencia y de organización que se ha adquirido en esa lucha y que nos coloca, en su caso, en mejores condiciones para la siguiente. Es decir, hay una perspectiva más amplia, que efectivamente es la que se pierde, y por eso cuando en la entrevista, y supongo que en el libro, Yorgos habla del eurocomunismo, claro, es muy curioso que los tres grandes sindicatos europeos que están haciendo de punta de lanza del imperialismo en la lucha de clases en la Federación Sindical Mundial sean los mismos tres sindicatos, la CGT francesa, la CGIL italiana y comisiones obreras, que proceden de países donde el eurocomunismo ha triunfado dentro de los partidos comunistas. Eso yo quería señalarlo porque me parece de una importancia enorme. Lo que quería decir, para no pasarme ni un pelo, aunque sí que hay muchas cosas que decir, pero bueno, ya las diremos después en el debate. Efectivamente, la situación de la clase obrera en el Estado español no es buena. No es buena. Yo creo que el primer elemento revolucionario es conocer la verdad. Si nos creemos que esto va muy bien, pues no sabremos cuál es nuestra tarea para conseguir que las cosas vayan mejor de lo que van. Las cosas no van bien. Y no van bien precisamente, como decía Teresa, en un momento en el que el capitalismo agonizante está dispuesto a hacer lo que el capital ha hecho en todas sus grandes crisis: destruir empresas, destruir puestos de trabajo, utilizar la guerra como mayor elemento de destrucción para, según dicen ellos, volver a empezar de nuevo de una manera más sana. En estos momentos, además, el imperialismo no solamente está preparando una guerra a gran escala, que también es sobre todo una guerra contra la clase obrera en el mundo, sino que, yo creo que eso es muy importante, está, como en otras etapas históricas, aliándose con el fascismo y con el sionismo. Yo creo que uno de los elementos más importantes para la clase obrera consciente es tener en cuenta que las cosas no son aisladas. Por un lado no está mi patrón
robándome el salario o las condiciones de trabajo. Por otro lado, no está la destrucción de la sanidad o de la educación. Por otro lado, no está el aumento de los gastos militares y la preparación de una economía de guerra. Por otro lado, no está que estamos mandando armas a los fascistas de Ucrania. Por otro lado, no está que el gobierno supuestamente progre está armando hasta los dientes al Estado sionista que está matando a la población palestina, libanesa, yemení. Termino ya. Por eso yo creo que es muy importante, Marx lo decía, el sindicalismo es importantísimo, pero tiene límites, y en el momento en el que el capital arremete tan brutalmente contra la clase obrera, es necesario que la parte más consciente del movimiento obrero, los hombres y mujeres que por lo que sea tienen la capacidad de ver un poquito más lejos, de ser más valientes, más comprometidos, tener en cuenta que efectivamente si dos elementos básicos de la primera internacional, de la AIT, si esos dos elementos básicos no están presentes en la lucha de clases, las huelgas desaparecen sin dejar rastro. Esos dos elementos es tener en el horizonte de cada lucha, de cada vez que nos caemos y nos volvemos a levantar, la necesidad de la toma del poder político por la clase obrera y el internacional. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero saludar a las personas presentes y decir que lamento no tener aquí al camarada Luismi, que era el que tenía que intervenir, pero está justificado porque hoy tenía la revisión médica del aparato que lleva encima, y muchos de vosotros sabéis que los últimos días ha estado batallando y trabajando, y seguramente el médico le ha dicho que no está en las condiciones que debería estar. Por tanto, si llega nos lo explicará, y si no, pues perdonar que quizá no me he podido preparar bien la intervención porque no estaba previsto que yo le sustituyera. Y voy a presentar este libro porque es el fundamento hoy, pero presentando el libro también voy a explicar lo que conozco de la Federación Sindical Mundial, y no os extrañe que mi intervención sea quizá más larga que la que del propio Madricos, pero Madricos está aquí para contestar nuestras preguntas. Después de mi intervención, la traductora, la camarada Kelly, explicará la historia de Madricos. Yo solo quiero centrarme en que conozco a George Madricos desde 2005 en el Congreso en La Habana, en que fue elegido, en que estábamos el camarada Córdoba allí presente, el camarada Fernando aquí presente y yo como invitados a aquel Congreso, donde el camarada Córdoba intervino desde la tribuna explicando la gran lucha de Telefónica, año 2005. Después, el año 2011, nos tocó evidentemente el siguiente Congreso. Allí me incorporé a la dirección de la Federación Sindical Mundial y por eso conozco de alguna manera bastantes elementos. Quiero empezar diciendo que hoy George Madricos ya no es el secretario general, no porque no quisiéramos que siguiera, sino porque él mismo se había comprometido a un máximo de 3 mandatos y en realidad hizo casi 2 años más a causa de la pandemia, y por tanto en vez de 15 años estuvo 17. Y no estaban los estatutos previstos nombrar un presidente honorario de la FSM, pero aplaudimos todos cuando en el 18 Congreso decidimos que fuera el presidente honorario de la FSM, que es su responsabilidad actual en la FSM. Pero además, yo no voy a alargarme más, pues la compañera Kelly que entrará en estos detalles, pero además hoy es el presidente del Instituto Obrero Internacional, que es el que edita el libro y el que nos ha dado autorización a España
al Comité Estatal de la FSM para publicarlo. Y algunos tenéis, me parece Teresa tiene por aquí el primer ejemplar en español editado en Grecia, y este es ya editado en España. Y os recomiendo leer el libro a cualquiera que quiera saber lo que es el sindicalismo en el planeta. Yo no voy a leer el libro, evidentemente, pero sí os voy a decir que aparte del prefacio y el prólogo y la introducción que explican por qué el Comité Estatal edita el libro tiene 5 apartados que cada uno tiene mucha importancia. El primero explica la realidad y el proceso de formación de la clase obrera, es decir, la aparición del capitalismo con toda la fuerza que actualmente tenemos y la fundación de los primeros sindicatos. Este es el primer capítulo. El segundo entra en la primera internacional, la AIT, que vosotros también conocéis, y explica con detalle elementos que nos ayudan a entender esa etapa. El tercer periodo es el de nacimiento de la Internacional Sindical Roja, que es otra etapa distinta de la AIT y su influencia en Asia, en América Latina y en África. El cuarto periodo fue ya la fundación, aquí están los datos de la fundación de la Federación Sindical Mundial. El primer congreso y el segundo congreso son los puntos esenciales. Después me referiré un poco a ello. Por otra parte, explica también cómo nació el amarillismo sindical que está intentando disminuir la lucha que la Federación Sindical Mundial ha emprendido desde el año 45. Porque hoy, 3 de octubre, hace exactamente 79 años que en París se creó la Federación Sindical Mundial. Por tanto, estamos celebrando también esa efeméride de los elementos. Hay que decir de todas formas que nace el año 45, las primeras resoluciones, entre otras, dicen no al colonialismo, es normal, el año 45 gana la lucha contra el fascismo, pero aún queda Argelia, Cuba, todo lo que queráis de colonias, la India mismo. Y evidentemente los sindicalistas que van al Congreso reclaman la denuncia del papel de los colonizadores, de las metrópolis, etc. Todo ello viene explicado en el libro, pero yo lo menciono porque es ya en este primer congreso donde los sindicatos que después rompen con la FSM dicen no a esa resolución contra el colonialismo. Son los sindicatos de Alemania, alguno, de Holanda sobre todo, de Suecia, de países nórdicos, que incluso argumenta alguno de sus dirigentes, no vamos a condenar el colonialismo porque estamos viviendo gracias a él. Bueno, es una cierta sinceridad, pero no es una coherencia con la lucha de clases. Y eso se acentúa en el siguiente congreso, el año 49, donde la FSM no solo se pronuncia contra el colonialismo, que aún existía, se pronuncia también contra la OTAN, que acaba de nacer. La OTAN es un puntal del sistema capitalista, es su brazo armado, para entenderlo. Bueno, pues aquí, el año 49, que recordaréis, es el año de nacimiento de la OTAN. Lógicamente, la Federación Sindical Mundial no puede callarse ante este hecho. El sindicalismo de clase, el sindicalismo honesto, el sindicalismo de lucha, el sindicalismo verdaderamente democrático que defiende a los trabajadores, es un sindicalismo que no acepta las guerras, evidentemente, y que lucha contra el imperialismo y lo que la OTAN representa. Bueno, con este voto en contra, también no solo de la resolución colonialismo, de la resolución antiimperialista, pues tienen la excusa de crear la que se llamó la CIO, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. La palabra libres ya veis que es rechista, porque de libres no tenían nada, estaban en dependencia directa de Estados Unidos, de la CIA, etc. Entonces, este es el cuarto capítulo y de alguna forma es un capítulo extenso que encontraréis todos los detalles. Yo querría, de todas formas, hablar del quinto capítulo, que es el último, aparte de los anexos, para decir que en la etapa de lucha para afianzar el sindicalismo a nivel mundial hay momentos cruciales. Yo he tenido la suerte o la desgracia, no desgracia, porque Mavrikos
me lo pidió, yo acepté y lo pone en el libro, revisar la traducción al castellano. Yo en broma le decía, pues yo de gramática y de literatura no sé nada, y me decía, no importa que seas ingeniero, lo que me importa es que los conceptos sindicales sean los correctos, si falta un adjetivo tal, eso no es el problema. Y por tanto yo me he leído 3 veces el libro hasta la edición final, por tanto he aprendido mucho leyendo el libro. Y os recomiendo el libro porque vais a aprender mucho de la historia del sindicalismo. Y todos los que estamos aquí como sindicalistas, estáis viendo que hay una intervención distinta de la que ha hecho la compañera que me ha precedido, porque yo no voy a hacer una intervención política, yo tengo mi militancia política y la voy a defender siempre, pero ahora estoy explicando la óptica sindical, y en la óptica sindical lo que nos interesa ver con claridad es que determinados fenómenos políticos, como muy bien ha analizado ella, influyen en el sindicalismo. Ella ha explicado el eurocomunismo, esto es más reciente, pero yo voy a explicar lo que dice el libro. Pues la etapa de Khrushchev y Mao. Khrushchev y Mao no fueron amigos en el sentido de entenderse suficientemente, y es un punto clave de la salida de los sindicatos de China de la FSM, que no es una pequeña salida. Hoy en el mundo el sindicalismo tiene la Federación Sindical Mundial con los 120 millones que ha dicho Teresa, tiene la CIOS, que ya no se llama CIOS, CSI, que dice tener más, pero en realidad tiene menos, porque es como comisiones obreras aquí, que afirman cifras, pero da igual, que tenga unos cuantos más o unos cuantos menos. Y hay los sindicatos de China que tienen más que la suma de las otras dos, y estos sindicatos no están en la FSM por culpa en parte de la historia. Después también hay sus propias razones, su realidad, y de eso, si le queréis preguntar a Mavrikos, sabe mucho más que yo, porque ha estado discutiendo con los sindicatos de China cantidad de veces. Yo he podido ir solo una vez, pero os digo, los sindicatos de China están apoyando a la FSM, no son miembros de la FSM, están de observadores teóricamente, pero evidentemente no están con los sindicatos amarillos, están con el sindicalismo de clase. Lo que pasa es que desgraciadamente no forman parte de la FSM como nosotros desearíamos, con todo el compromiso que esto representaría. Pues bien, el libro, compañeros y compañeras, tiene la gran ventaja de este compañero que está aquí al lado, ha visitado más de 87 países durante estos 17 años. Pero no los ha visitado turísticamente, los ha visitado viendo las luchas, presidiendo en Francia manifestaciones, estando en las principales huelgas. Yo lo he visto en Grecia en las huelgas, fábrica por fábrica, como llegaba él en el momento oportuno. ¿Vale? Tiene las vivencias de 17 años dedicados a dirigir, impulsar y ayudar al sindicalismo de clase. Pues bien, esto va a ser un documento histórico, es decir, hoy es importante leerlo, pero fijaros lo que voy a decir, dentro de 50 años este libro seguirá teniendo actualidad. Dentro de 100 años este libro seguirá teniendo actualidad. Y además tiene unos anexos donde hay los puntos de referencia documentados de todo lo que se afirma en el libro, donde se dice en la página tal del documento sindical tal está esa información. Es decir, que no se la inventa, sino que evidentemente la conoce, pero además lo documenta. Por tanto, es un libro a vender a los historiadores. Yo lo que estoy diciendo no sois que lo compréis, vosotros, que espero que no salga nadie de aquí. Yo voy a vigilar, Teresa, a la puerta, si hay alguien sale sin el libro en el bolsillo. Y lo digo medio en broma, pero en serio también, porque además se ha hecho un esfuerzo por venderlo a 12 euros. Cuando este mismo libro yo lo compré a 20 euros en Grecia, y no porque me robaran, sino porque aquí hemos encontrado una vía para hacerlo más barato. Y además, este libro va a permitir financiar el Instituto Obrero Internacional, porque no tiene financiación otra que los aportes que su propio trabajo representa. Y de los 12 euros del libro, sepáis, los sindicalistas de ESC, y lo mismo diré en Barcelona cuando el lunes próximo haremos la presentación, quedan solo 2 euros para ESC, quedan 5 euros para el Instituto Obrero Internacional y quedan 5 euros, bueno, ya no quedan, porque ya se pagaron a la imprenta que los puso en marcha. Pero, bueno, ya me parece que he de parar. Oye, déjame terminar.
hacen bien de pararme, porque yo, como sustituí a Luis, me digo, aquí tengo libertad sin límite de intervención, porque no me he podido preparar antes, por tanto nadie me ha dicho lo que tengo que... Pero termino. Yo creo que hoy, 79 aniversario de la FSM, hoy con Mavrikos aquí que puede contestar todas nuestras preguntas, hoy con la importancia de lo que es la formación sindical, es decir, el Instituto Obrero Internacional. Por eso Luismi tenía que intervenir, porque él es miembro de la dirección de este Instituto Obrero Internacional y tiene capacidad para serlo y ha trabajado en estos temas. Pues bien, él va a poder dar continuidad. Pero aquí hemos de hacer formación sindical, en Madrid, en Córdoba, en Alicante, en todo el Estado español. Y, por tanto, este libro lo vamos a utilizar en este papel. Y termino diciéndoos que no solo tenéis que comprar el libro, tenéis que venderlo a mucha gente. Es decir, yo te diría que como mínimo a 10 personas. Yo he vendido 30, no es por presumir, es porque se puede vender. Por tanto, si cada uno vende 10, tendremos que hacer una nueva edición, que es lo que corresponde hacer, para que el libro se conozca más. Y nada más, porque parece que me he pasado. Bueno, buenas tardes a todos. Me levanto por respeto a todos los presentes y sobre todo a Yorgos Mavrikos, que me ha hecho el honor de estar hoy presente y hacer la presentación. Bueno, hablar un poco de él. Yo no quiero hablar mucho, solo quiero decir 2 o 3 cositas que considero muy interesantes, muy importantes y que se conectan con este libro, porque este libro es el producto de algo que empezó como pensamiento en su cabeza desde 2012, me parece que en el 2012 es que tuve los primeros manuscritos. Al leer este libro nació digamos, me dio las ganas de escribir una mini biografía sobre esta persona, no una biografía típica de dónde nació, dónde creció, qué estudió, pero por qué este hombre quiso hacer este libro. Y como me hizo el honor de incorporarme en su grupo de colaboradores desde el 2007 y hemos pasado varias cosas juntos, hemos viajado en muchos países, sobre todo en América Latina, por supuesto, por el español. He vivido algunas cosas que creo que no se pueden transmitir a través de una seca biografía o de un libro que solo habla del movimiento obrero. Entonces he preparado este pequeño librito que espero que pueda acompañar en algún momento el mismo libro, y solo les quiero leer 2 cositas porque como estoy tan emocionada no lo voy a poder decir así, solo les voy a decir 2 párrafos. Entonces empezamos en la página 7. No, ya. Bueno, Mavrikos amó a la clase obrera, la elogió y consagró su vida en la causa de su defensa. El libro Apuntes Críticos sobre la historia del movimiento sindical mundial es la culminación de sus muchos años de experiencia en el movimiento sindical y de su inquebrantable actitud de clase a lo largo de toda su vida. Este libro es su afán de dejar a las generaciones futuras una ayuda, un punto de referencia para que a pesar de cualquier retroceso, el movimiento siga siendo firmemente clasista y aumente el número de trabajadores que eligen el lado correcto de la historia, desde el funcionario sindical de mayor jerarquía hasta el último trabajador. Pero para ello es necesaria una herramienta, una especie de manual para que los más jóvenes puedan apoyarse en ello y consultarlo siempre que tengan dudas sobre su posición. Y quiero terminar con eso. A las personas se les juzga por los hechos de su tiempo, sin endiosarlas ni demonizarlas, porque Mavrikos, como secretario general de la FSM, asumió el cargo en un momento en que el movimiento estaba en retroceso, la FSM estaba en hibernación, la relación de fuerzas era muy negativa para la clase obrera mundial y él consiguió
devolver la gloria al movimiento clasista mundial, a mis ojos es uno de los grandes de nuestra clase. Y esta pequeña biografía anécdota es mi forma de rendir homenaje a un hombre al que admiro y cuyo conocimiento cambió mi forma de pensar, si no mi vida entera. Y le estoy muy agradecida por ello. Y gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad. Θέλω να ευχαριστήσω την ΑΕΣΤΕ, όλα τα συνδικάτα μέλη της ΕΠΣΟ στο Ισπανικό κράτος εδώ. Quiero agradecer a ASD, a todos los sindicatos miembros de la FSM por haber organizado ese acto aquí en España. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που δίνετε το παρόν σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes hoy en este acto. Και επίσης να ευχαριστήσω τον Κιμ που μας βοήθησε πολύ με τις διορθώσεις, τις γλωσσικές και τις γραμματικές και τις συντακτικές στο βιβλίο. Y también agradecer mucho a Kim por habernos ayudado tanto en las correcciones que ha hecho en la edición española, en todas las correcciones que hizo gramaticales, sindicales, de lenguaje. Η μετάφραση στα ισπανικά την κάναμε στην Ελλάδα. La traducción en español la hemos hecho en Grecia. Αλλά τις διορθώσεις γραμματικά, συντακτικά κλπ. Pero las demás correcciones de sintaxis, de gramática, ortografía, las ha hecho Kim. Μας είχαν προτείνει να πάμε στην Ινδία να κάνουμε την πρώτη παρουσίαση σήμερα, 3 Οκτώβρη, που είναι μέρα της ίδρυσης της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, αλλά προτιμήσαμε να έρθουμε στην Μαδρίτη. Nos habían propuesto de presentar el libro por primera vez ese 3 de octubre en India. El 3 de octubre, que es la fecha de la fundación de la FSM. Pero hemos preferido presentarlo aquí en Madrid. Ζητήσαμε από τους συντρόφους στην Ινδία, όπου η ΨΟ έχει, τα συνδικάτα μέλη της ΨΟ έχουν 26 εκατομμύρια μέλη, να γίνει το Νοέμβρη η παρουσίαση για να είμαστε στην Ευρώπη τώρα σήμερα. Hemos pedido a los compañeros de India, donde los sindicatos que están miembros de la FSM tienen más de 26 millones de afiliados, de si podríamos presentar el libro en noviembre para estar en Europa ahora en octubre. Το βιβλίο, όπως είπε, το βιβλίο το ετοιμαζόταν από το 2005 μέχρι το 2022, δηλαδή περίπου 17 χρόνια. El libro prácticamente se estaba preparando desde el 2005 hasta el 2022, o sea, prácticamente 17 años estuvo preparándose. Είχα τη βοήθεια σημαντικών συνεργατών μου, στη ΨΟ, στελέχη, μέλη, φίλοι. Tenía la ayuda de colaboradores muy importantes, tanto en la FSM, amigos, compañeros, camaradas. Πρώτα απ' όλα ψάχναμε το αρχείο της ΨΟ, το ίδιο το αρχείο της ΨΟ. En primer lugar, estábamos investigando el mismo archivo de la FSM. Μετά ψάξαμε τα αρχεία της σοσιαλδημοκρατικής αντίληψης στα συνδικάτα που έχει έδρα στο Άμστερνταμ, που βρίσκεται στο Άμστερνταμ. Después hemos hecho una investigación en los archivos de todos los sindicatos de pensamiento socialdemócrata cuyas sedes están en Ámsterdam. Στο Παρίσι επίσης ώρες ατέλειωτες στα αρχεία, γιατί το 90, μετά τις ανατροπές, την ανατροπή στη Σοβιετική Ένωση, 4 φορτηγά με αρχεία από την Πράγα και την Μόσχα φτάσανε στη Γαλλία. Bueno, tuvimos que ir a París porque todo el archivo de la FSM que estaba en Praga y antes en Moscú, después de los derrocamientos,
los llevaron en 4 camiones a París. Μεγάλα καμιόνια. Grandes camiones. Επίσης έχουν εντωμεταξύ δημοσιεύονται, αποχαρακτηρίζονται ας πούμε τα αρχεία της CIA, της Intelligence Service, μυστικών υπηρεσιών κλπ. Και έχουμε αξιοποιήσει πολλά από αυτά τα αρχεία που έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. Y también hemos aprovechado de muchos archivos de la CIA, se llama en español, CIA, de la CIA, y de otros documentos que estaban, ¿cómo se dice?, incógnitos. Clasificados, se han desclasificado y hemos aprovechado de toda esta información para sacar información sobre el movimiento y ponerlo en el libro. Λέω αυτά για να τονίσω ότι είναι γεμάτο ντοκουμέντα το βιβλίο. Y lo digo todo eso para poner hincapié de que este libro está lleno de documentos. Δηλαδή δεν αναφέρει τίποτα χωρίς να το ντοκουμεντάρει. Es decir, que no se dice nada que no se puede documentar. Από αυτή την άποψη, στην ουσία αποτελεί μια βοήθεια για το παρόν και για το μέλλον του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. En este sentido, esta es una herramienta, un apoyo, una ayuda para el presente y el futuro del movimiento obrero clasista. Γιατί την ιστορία δεν πρέπει να τη βλέπουμε απλά σαν παρελθόν. Η ιστορία είναι, αξιοποιείται για το παρόν και για το μέλλον, για το κίνημα. Porque la historia no tenemos que verla solo como un pasado. Tenemos siempre que aprovecharla para el presente y el futuro del movimiento. Γιατί τα θετικά από το παρελθόν, από την ιστορία, όπως και τα αρνητικά από την ιστορία, σήμερα είναι θετική γνώση για μας και για τους επόμενους. Porque tanto las cosas o las experiencias positivas como las experiencias negativas hoy son una cosa positiva para el movimiento. Είναι γνώση. Son conocimiento. Άρα λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω, το βιβλίο είναι γραμμένο έτσι, υποκείμενο ότι είναι σε 5 κεφάλαια μεγάλα, που κανένας μπορεί να διαβάσει και κεφάλαιο. Να έχει αυτοτέλεια δηλαδή. Otra cosa que quiero subrayar es que el libro está escrito de una manera, como menciono ya aquí, son 5 capítulos que uno los puede leer parte por parte o independientemente. Es la estructura del libro, así. Πιστεύουμε λοιπόν, το βιβλίο ήδη έχει τυπωθεί εδώ στην δεύτερη έκδοση στα ισπανικά. Τυπώθηκε δεύτερη έκδοση, έχει τυπωθεί στην Ινδία σε πολλές χιλιάδες αντίτυπα. El libro ya se ha publicado como segunda edición aquí en España y en India también. Segunda edición en España y segunda edición en español y segunda edición en inglés en India, en miles y miles de ejemplares. Μεταφράζεται ήδη, ετοιμάζεται, τελειώνει στα τουρκικά για να κυκλοφορήσει στην Τουρκία. Ya se está traduciendo, casi está listo en turco, la traducción en turco. Και επίσης ετοιμάζεται να τελειώσει και στα αραβικά. Y casi está listo su traducción en árabe. Άρα θα υπάρχει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, αραβικά, Entonces va a estar en inglés, español, francés, turco, árabe. Λοιπόν, και επίσης είμαστε σε συζητήσεις να μεταφραστεί και στα ρώσικα. Y estamos en discusiones para traducirlo en ruso también. Αυτό που νομίζω έχει σημασία να πούμε είναι ότι, δέστε, την ιστορία τη γράφουν πάντα οι νικητές, όπως ξέρουμε. Lo que es importante decir ahora es que la historia siempre está escrita por los vencedores. Και στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, ό,τι διαβάσει σήμερα για το συνδικαλιστικό κίνημα είναι στη γραμμή της ταξικής συνεργασίας
του ρεφορμισμού και της συνεργασίας των τάξεων. Y todo lo que se puede estudiar en escuelas, academias, universidades, colegios sobre el movimiento obrero es en la línea del corporativismo, de la colaboración de clases. Γίνεται δηλαδή παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας, αλλίωση της ιστορίας. Es decir, que se está cambiando la historia, se está haciendo una culminación de la historia. Δέστε, θυμηθείτε, ξέρουμε όλοι, 9 του Μάη. 9 του Μάη ξέραμε όλοι και ξέρουμε και υποστηρίζουμε ότι είναι μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Προσπαθούν τώρα με μεθόδους, με τακτική, με σπεσιαλίστες να μας πείσουν ότι 9 του Μάη είναι η μέρα της Ευρώπης. Acuérdense todos del 9 de mayo. Todos sabemos que el 9 de mayo es la victoria antifascista de los pueblos contra el fascismo. Y ahora están tratando con especialistas, con instructores, y tratan de convencernos que el 9 de mayo es el Día de Europa. Δηλαδή, αλλάζουν, παραχαράσουν την ιστορία. Están cambiando la historia. Πάρτε το θέμα το πρόσφατο της Παλαιστίνης, του Παλαιστινιακού λαού. El ejemplo de Palestina, por ejemplo, tomen este ejemplo. Προσπαθούν να μας pueblo πείσουν, palestino. να μας πείσουν, να γράψουν, αρθρογραφούν τηλεοράσεις, εφημερίδες κλπ. Ότι ξεκίνησαν τα προβλήματα στις 7 Οκτώβρη. Están tratando de convencernos ahora de que todo, a través de la tele, de periódicos, de toda esa maquinaria que existe, de que todo en Palestina empezó el 7 de octubre del año pasado. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι η πραγματικότητα, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε πριν από 80 χρόνια, πριν από το 1949. Mientras que nosotros todos sabemos que todo empezó hace como 75 años, en 1949. Ή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που πω ακόμα. Έχουμε ακούσει όλοι προς το Hollywood, έκανε ταινίες, οι Αμερικάνοι γράφουν βιβλία, ο καπιταλισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η μάχη που καθόρισε την εξέλιξη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η απόβαση στην Νορμανδία. Otro ejemplo. Για την αλλίωση, την παραχάραξη της ιστορίας. En cuanto al cambio que están intentando en la historia, vemos películas de Hollywood, sí, films, qué sé yo, series, sí, incluso libros, documentales, que están tratando de convencernos que toda la victoria de la Segunda Guerra Mundial, perdón, se juzgó en Normandia, en la... No. Desembarco. Desembarco de Normandia. Normandía. Η μέρα D, Day D, ήταν η κρίση στη Νορμανδία. Que el día de la crisis era el desembarco en Normandía. Που έγινε, υποχρεώθηκαν να que prácticamente se vieron obligados a για να hacerlo προλάβουν να φτάσουν και αυτοί στο Βερολίνο μετά το para Παγκόσμιο tener Στρατό. tiempo de que ellos llegaran también a Berlín antes, Γιατί ήδη ο κόκκινος στρατός ήταν στη Ρουμανία. porque ya el ejército rojo estaba en Rumania. Σε 4 μήνες ο πόλεμος τέλειωσε. En 4 meses la Μετά την guerra Νορμανδία. acabó después de Normandía. Στην Νορμανδία πήρανε μέρος περίπου 2 εκατομμύρια και από τις δύο πλευρές στρατό και στη μάχη του Στάλινγκραντ πήρανε 24 εκατομμύρια. En Normandía participaron casi 2 millones de soldados de ambos lados, mientras que en la guerra de Stalingrad participaron 24 millones de soldados. 12 εκατομμύρια στρατιώτες του Χίτλερ και 12 εκατομμύρια του κόκκινου στρατού. 12 millones de soldados de Hitler y 12 millones del ejército rojo. Με 2,5 εκατομμύρια νεκρούς. Con 12,5 millones de muertos. Δηλαδή, έχει σημασία ιδιαίτερα για το παρόν και το μέλλον να μην αφήσουμε να ξαναγράψουν την ιστορία, να γεννήσουν ψέματα τα βιβλία. Es decir, es muy importante para el presente y el futuro de preservar la historia y no permitirlos de cambiarla y dejarla. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε
με το Διεθνές Εργατικό Ινστιτούτο που εκδώσαμε αυτό το βιβλίο. Este es el esfuerzo que estamos haciendo con el Instituto Obrero Internacional y con la publicación de este libro. Και προσπαθούμε σε όλο τον κόσμο με σεμινάρια, με συνδικαλιστικές διαλέξεις κλπ. Να ιδιαίτερα τους νέους συνδικαλιστές να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν ιστορική γνώση σαν εργαλείο για το παρόν και για το μέλλον. Y nuestro esfuerzo es esto, intentamos en todo el mundo de formar nuevos cuadros, jóvenes cuadros sindicales, y los cuales estarán preparados y tendrán el conocimiento histórico para poder defender su posición. Να φτιάξουμε συνδικαλιστές, νέους συνδικαλιστές μέσα από το Ινστιτούτο. Θα αξιοποιούν τη γνώση της αλήθειας για το παρόν και το μέλλον. Y esto es lo importante, de que esa gente joven que se va a estar educando va a utilizar y va a aprovechar de este conocimiento histórico para el presente y el futuro. Την Κυριακή μεθαύριο, που σήμερα είναι την Κυριακή, γίνεται μια συζήτηση, ένα πολιτικό φόρουμ στην Ιταλία, στη Ρώμη, που ένα θέμα σοβαρό είναι η κατάσταση, πώς έφτασε το συνδικαλιστικό κίνημα της Ευρώπης να είναι έτσι σήμερα, στην κατάσταση που είναι. El domingo, είναι το τελευταίο που θα τους πω, εσύ σταματήσω. Es lo último que les va a decir Par. Este domingo en Italia va a haber un foro muy importante, una discusión sobre por qué el movimiento obrero está actualmente en Europa, por qué el movimiento obrero europeo está actualmente en esta situación. Με ρωτήσαμε και έχω στείλει ένα βίντεο πώς η ΣΕΖΕΤ, η Κομισιόνες Ομπρέρος, η CGIL κλπ. Μεγάλες οργανώσεις έγιναν αυτό που είναι σήμερα. Και πώς κομμουνιστικά κόμματα μεγάλα, ηρωικά κλπ. Κατέληξαν να είναι όπως είναι σήμερα. Y le han preguntado y ha mandado un video en que le preguntan cómo sindicatos tan grandes como la CGT, CGI, Comisiones Obreras u otros partidos comunistas muy grandes han llegado a ser tan así como son. ¿Cómo describirlo? Vendidos. Δέστε, τυχαίο δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν έγινε τυχαία. Όλα είναι μεθοδικά. Δηλαδή υπάρχουν συγκρούτες στρατηγικές. Δύο γραμμές. Nada es por casualidad. Aquí se están enfrentando dos líneas. Ας πούμε, η ΨΟ ιδρύθηκε το 1945 όταν ο άνεμος της αντιφασιστικής νίκης ήταν πολύ ισχυρός. Και όλα τα συνδικάτα υποχρεωτικά και είτε θέλανε είτε δεν θέλανε συμμετείχαν στην ίδρυση της ΨΟ το 1945. Είμαστε στη φάση λίγους μήνες μετά τον πόλεμο. La FSM se fundó en 1945, justamente cuando el viento antifascista era muy fuerte. Y en este momento, todo el tiempo, todo el mundo, todos los sindicatos tenían que estar ahí, tenían que ser en este conjunto. No podría ser de otra manera. Todos los sindicatos tenían que ser miembros de la FSM. Και ενώ το 1945 όλοι και της Βρετανίας και της Αμερικής, τα συνδικάτα κλπ. Συμμετέχουν σχεδόν όλα στην ίδρυση της ΨΟ, 2 χρόνια αργότερα, το 1947, έχουμε το δόγμα Τρούμαν, το 1947 έχουμε το σχέδιο Μάρσαλ, που το σχέδιο είναι πώς θα κυριαρχήσουμε, ο αντικομμουνισμός στην Ευρώπη. Y mientras en 1945 tenemos la fundación de la FSM con este clima, 2 años después, en 1947, tenemos el Truman, ¿cómo se llama? La doctrina Truman, el plan Marshall y todo con un anticomunismo feroz. Το 1949 ιδρύεται το ΝΑΤΟ. Το 1949 ιδρύεται το ΝΑΤΟ. En 1949 se funda la OTAN. Και τον Απρίλιο και το Δεκέμβρη ιδρύεται η ΣΥΟΣΛ. En abril la OTAN y en diciembre la CIOSL. Το 1956 η Ευρωπαϊκή Ένωση. En 1956 la Unión Europea. Ευρωκομμουνισμός. Eurocomunismo. Και
Στη συνέχεια έχουμε την κατάσταση που βλέπουμε σήμερα. Y a continuación tenemos la situación que vivimos ahora. Το κεντρικό επιχείρημα των οπορτουνιστών ήταν να δώσουμε τη μάχη μέσα από τα συστήματα, τις δομές του συστήματος. El elemento principal que utilizaron, era que vamos a dar la lucha, vamos a cambiar las cosas de adentro, los eurocomunistas. Esto era su principal argumento. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας λοιπόν ότι Y concluyo diciendo η ιστορία πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε σαν εργαλείο, σαν όπλο για το παρόν και για το μέλλον. La historia hay que percibirla como una herramienta para el presente y el futuro. Αν το πετύχαμε με το βιβλίο, θα το κρίνει η ιστορία και η ζωή. Si lo hemos logrado con este libro, eso lo va a juzgar la vida. Κυρίως θέλουμε να φτάσει στη νέα γενιά των εργαζομένων. Lo que más nos interesa es que este libro llegue a la nueva generación, a los Σας jóvenes. ευχαριστούμε και πάλι. Les agradecemos muchísimo και είμαστε στη διάθεσή σας. y estamos a su disposición. Sí. Bueno, yo en primer lugar agradecer y saludar la mesa que tenemos, que es un orgullo para, por lo menos para mí, creo que para todos los que estamos aquí. Una mesa con 4 luchadores como los que estáis ahí, que sois un ejemplo para todos, cualquiera de vosotros. Ni Inés, bueno, 5, perdón. Los 5 que estáis en la mesa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decir que efectivamente hay un dicho castellano que es que quien ignora su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que es importante. De ahí la importancia que tiene el libro de Mavrikos respecto a que nos refresca todo lo que hay. Yo quisiera también aportarle un poco la historia que no la verás en los libros, pero sí en lo que algunos hemos vivido en este país. Brevemente, porque es complicado, pero bueno, voy a intentar brevemente dar unas pinceladas. Antes del golpe de Estado de Franco, en este país había 2 sindicatos, que era la CNT, que era el sindicato anarquista, y la UGT, que era el sindicato socialista. Cuando Franco da el golpe en el 36, la UGT desaparece totalmente del mapa, no se vuelve a hablar de ella en 50 años perdido. La CNT como sindicato anarco-sindicalista pues sigue haciendo sus cosas, pero sin mucho control, sin mucho orden y sin mucha coherencia. ¿Qué sucede después? Pues sucede que la lucha antifranquista la lleva Comisiones Obreras. Se crean unas comisiones obreras que son el germen del sindicalismo, donde todos los comunistas confluimos allí, y surge en las minas de la Camocha, en Asturias, y se extiende a toda la clase trabajadora de este país. Es la herramienta fundamental que hemos tenido en la lucha contra el sistema, contra el régimen de Franco. En los años 90, desgraciadamente, bueno, un pelín antes, perdonadme, cuando se muere Franco, en los años 80, en este país había un ministerio que se llamaba el Ministerio de Asuntos de Relaciones Laborales. ¿Por qué? Porque estábamos afiliados obligatoriamente a un sindicato, que era el sindicato vertical, al cual cotizábamos todos, y el cual sentaba un ministro, en los consejos de ministros, sentaba un ministro en dichos consejos. Este tenía toda su estructura como un organismo, como un ministerio. De hecho, estaba ahí en el Paseo del Prado, hoy lo ocupa parte de Comisiones Obreras, estaba en el Paseo del Prado y también donde ahora está el Ministerio de Sanidad, justo enfrente del Museo del Prado. Se llama, cuando muere Franco, como no puede seguir siendo el sindicato vertical, le llaman la AIS, una cosa muy extraña. Yo lo recuerdo porque lo he vivido. Un ministro, el último ministro del franquismo de Relaciones Sindicales, reúne a los mandos del ministerio
y les dice: señores, esto se ha acabado, no podemos seguir manteniendo el sindicato porque ahora hay que adoptar nuevas fórmulas, la democracia tiene que entrar y tenemos que meternos donde podamos. Y yo, le dice el ministro, les recomiendo a ustedes que se metan en la UGT, que como UGT no tiene estructura, pues ahí podrán ustedes copar todo lo que es el sindicato de UGT. Tan es así, no me estoy inventando nada, que el responsable del sindicato de UGT en Telefónica, en España había unas grandes empresas como Correos, Telefónica, Renfe, Banca, eran las grandes empresas que se movían, Telefónica. El responsable del sindicato de UGT era un guerrillero de Cristo Rey, o sea, un fascista redomado, cuyos méritos eran ir a la Facultad de Derecho a darle a los estudiantes. Esa era su mérito. No me estoy inventando nada, yo sé que es duro, pero es así. Vale, ya pasamos los años 90, ¿y qué sucede? Pues claro, UGT lógicamente es el sindicato arropado por el sistema controla la UGT y subvenciona y da todo tipo de prestaciones a la UGT. Y en comisiones se produce una lucha interna muy feroz. Nosotros fuimos parte de ella, en la cual el sindicato comisiones dice: ahora, independientemente de que coincido plenamente con lo que dice la compañera respecto al eurocomunismo, que no lo discuto, es la base ideológica, pero la base real es que, vamos, la base como se plasmó eso fue: ahora ¿qué hacemos? La UGT está creciendo, la UGT cada vez tiene más locales, tiene más medios, se la oye en todas partes y nosotros no. Y entonces se produce ese debate y comisiones decide entrar en el sistema como un sindicato del sistema. Ya UGT lo era y ahora es comisiones también. En ese momento algunos compañeros salimos de ahí, porque desde luego ese no es el sindicalismo que nosotros queremos. Se introduce en los planes de pensiones, que es lo que la patronal le da a estos sindicatos para subvencionarse, los planes de pensiones privados, los planes de pensiones de empresa y las grandes subvenciones que vienen vía boletín oficial del Estado. Esa es la realidad. Y yo quería de alguna manera trasladarle al camarada Mauricus un poco de la historia de lo que aquí pasó. Porque es más, cuando hoy veníamos del aeropuerto, le hice ver que en la Avenida de América está la sede de UGT. Y yo le explicaba al camarada Mauricus que ahí estuvimos algunos compañeros, mi compañera Teresa y yo mismo, encerrados durante 2 días para que ese local, que era un local del franquismo, se lo dieran a los sindicatos. Y curiosamente, a cabo de 4, nos desalojó la policía, pues tuvo sus más y sus menos, y al cabo de 4 o 5 años, que por un rollo de una empresa, tuve que ir allí a la sede de UGT, pues me encuentro que hay pistoleros en la puerta y que me piden el carnet de identidad para entrar allí. Y yo digo, yo desde luego para esto no he luchado. ¿Vale? Entonces aquí las cosas se han producido así. De esta manera se ha desarrollado el sindicalismo de este país. Y yo quería simplemente hacer este aporte para que Mauricus lo conociera y decirle por otro lado que después de año y pico que lleva Mauricus sin ser el secretario, ya le echamos de menos a usted. Que después de dejar la Secretaría General sigues haciendo una gran labor. Bueno, yo creo que luchadores de ese estilo, con esa fortaleza que fundamentalmente parte de la fortaleza ideológica, pues hace falta muchos en todos los sitios posibles. Yo el libro entero no lo he leído, pero sí tengo algunas ideas de cómo está estructurado, porque no solamente requiere leerlo, sino también estudiarlo. Y lógicamente divulgarlo. Pero aquí se ha hablado, y el libro también yo creo que lo plantea. A ver,
la historia de la lucha de clases es la que permite el desarrollo. Y yo creo que una parte de los trabajadores, una parte de las organizaciones de clase y revolucionarias tuvieron este tipo de elemento como base esencial durante mucho tiempo. Pero esto se fue perdiendo, esto fue decayendo, y el enemigo de clase nunca la abandonó. Creo que esta es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Aquí se ha hablado de la doctrina Truman, del plan Marshall. Todo eso estaba enfocado en la lucha de clases del capitalismo contra el proletariado y contra la clase obrera. Y fue haciendo su papel, un papel de gran trascendencia, evidentemente. El eurocomunismo no surge porque a un sujeto de aquí de España y otro de Francia y a otro de Italia, por decirlo de alguna manera, le viniera eso. Eso había sido un trabajo muy constante y muy a fondo por parte del régimen del capitalismo, que fue convenciendo a alguna gente de la imposibilidad. Particularmente en aquel periodo, la idea central era aislar al movimiento obrero de lo que era la Revolución de Octubre y de la Unión Soviética. Y esa era la lucha fundamental de aquel periodo. Pero otros periodos tenían otro tipo de características. Pero ese periodo tenía fundamentalmente aislar lo que es el foco de 1917 de la Revolución. Y lógicamente dan saltos importantes. El eurocomunismo es un salto importante contra la revolución, contra los trabajadores, contra el proletariado. Y es una vinculación al enemigo de clase contra al capitalismo. Y lógicamente ellos no paran en eso. Yo creo que la Constitución de la Unión Europea, creo que si se ven algunos folletos o libros que aparecen en el Parlamento Europeo, son claramente folletos y documentos anticomunistas desde el principio hasta el final. Y eso se transmite y se lleva a todos los sitios. Ahora algunos hipócritas se ponen la mano en la cabeza porque el fascismo en Europa avanza. Pero si ustedes lo han orientado desde el principio y no lo han combatido nunca, de verdad, la apariencia y ahora para coger votos por aquí o por allá. Pero el fondo de la cuestión es que ellos, desde la Unión Europea, desde la constitución del polo imperialista de Europa, se potencia, igual que en Estados Unidos, el proyecto del fascismo. Y ahora se agarran se rascan las vestiduras por eso. Pero yo creo que nosotros somos parte, Alternativa Sindical de Clase hoy. En otros tiempos atrás, hace 30 años, otros nombres, pero la misma esencia. Somos el producto de la lucha por un proyecto de clase. Esto no hay que olvidarse. ¿Y qué pasa en los años 90? En el 92 desaparece la Unión Soviética, se integra definitivamente con el acuerdo y con la existencia y con el trabajo a fondo de Gorbachov y otros cuantos. Y aquí es cuando empieza a desarrollarse en España, en los años 92-93 fundamentalmente, que es cuando nosotros rompemos con comisiones, se empieza a desarrollar la integración de ese movimiento que era importante y había sido un cierto bastión para el avance de los trabajadores. Se empieza a trabajar para la integración en el régimen. Bien, nosotros somos una extensión de aquel movimiento, pero le dimos cierta perspectiva. Apostamos por un proyecto sindical de clase,
Entonces no estábamos ni en la CSM ni nada, pero teníamos ya nuestra historia y nuestro conocimiento de que sin esa perspectiva la clase obrera simplemente se rinde al capital y sin más. Y eso no podía ser. Eso no podía ser. Y los que trabajamos en esas claves pudimos levantar eso, y hoy, 30 años después, en las circunstancias actuales que no son las de entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que el capital va avanzando en la desintegración del movimiento obrero, de los trabajadores. Es decir, desde la precariedad, el trabajo a distancia, o el teletrabajo, como queréis llamarlo, y una serie de aspectos, el contrato a tiempo parcial, un montón de cuestiones que no me detengo en ellas, son elementos en la lucha de clases para desarticular la respuesta del movimiento obrero y del movimiento de los sindicatos. Pero bien, dentro de todas estas contradicciones, nosotros pudimos levantar un cierto movimiento que acaba de hacer una asamblea general estos días, este fin de semana, donde se insiste y se reivindica el proyecto sindical de clase, donde se insiste y se reivindica la lucha de clases, donde se insiste y se reivindica en la lucha de los trabajadores, la incorporación de los trabajadores al proyecto, en las condiciones actuales y las dificultades que tiene, que en cada periodo tiene las suyas, y por consiguiente es un elemento que se incorpora modestamente a lo que se puede hacer en el conjunto del Estado español y fuera. En el conjunto del Estado español y fuera. Y yo creo que estas son las cuestiones que tenemos que irnos planteando con prudencia, pero con claridad y firmeza. Y obstáculos tendremos 50.000, porque los hemos tenido y los tendremos en el futuro. Pero lo importante es asentar la voluntad de la transformación social, de la liquidación del sistema capitalista como régimen de explotación, y que cada vez tiene menos perspectiva, cada vez está más en la bancarrota, pero que lógicamente el potencial y la capacidad militar y de estructura que tiene y de propaganda, pues lógicamente el daño que puede hacer, que está haciendo ya, pues es muy importante, es inmenso. Pero a eso hay que meter las manos, a eso hay que enfrentarse, hay que organizarse para enfrentarse a ese tipo de, al régimen capitalista, porque con el régimen capitalista, la clase obrera, pues aquí hay alrededor de 10 millones de personas sin futuro, en Estados Unidos hay 50 y tantos millones, en otros sitios hay otros tantos. Esa es la perspectiva que se ofrece, y ante esa perspectiva no hay más que organizarse, luchar y abrir el futuro para la revolución que acabe con el régimen capitalista. Bueno, yo me alegro mucho de que las intervenciones de Córdoba, de Álvaro y sobre todo la de Yorgos inevitablemente hayan planteado la necesidad de vincular desde el punto de vista de la lucha de clases tanto la perspectiva sindical como la política. Es que no se puede separar, no se puede separar. Eso no quiere decir que vayamos a todos los trabajadores a decir que hoy afíliate, pero claro, la historia de la lucha de clases es una historia en la cual el imperialismo se ha preocupado con todas sus herramientas ideológicas, económicas, militares, policiales, de cegar mediante la represión o mediante el soborno la capacidad de los trabajadores de construir sus organizaciones, que sus organizaciones parten de la necesidad de luchar por el salario, por la reducción de la jornada laboral, pero inevitablemente las trabajadoras y los trabajadores se dan cuenta de que solo esa lucha es como quien construye en el agua, que se va deshaciendo de un día para otro, y que o se enfrentan como clase a la destrucción del capitalismo o no hay solución posible. Claro, porque tú luchas contra el patrón
Pero claro, en una huelga, ¿a quién llama el patrón? A la policía, a los jueces, al ejército, a las administraciones. Es decir, te enfrentas con el Estado, que es un estado de clase. Entonces, claro, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Que poquito, y esa es la lucha. La historia que yo la he leído de Yorgos es esa. Es decir, poquito a poco tú te vas dando cuenta a nivel, en la medida en que tu vida va transcurriendo, de qué es lo que tienes enfrente y de la necesidad, efectivamente, como decía Córdoba. Entonces yo lo que quería decir, quería contaros así brevísimamente, y hay documentos ahí que hemos traído que lo explican mejor, porque no quiero... ¿Qué es lo que estamos intentando en el Estado español en una situación que hay que no es buena? Hay buena gente, hay buenos hombres y mujeres dispersos en sindicatos, que muchos están en la Federación Sindical Mundial, con personas con diferentes niveles de conciencia. Entonces, lo que estamos intentando, llevamos un año, poco más de un año, lo estamos llamando modestamente Encuentro de Movimiento Obrero. Ahí hay gente de la CTA, de ASC, de la FESOC, del Sindicato 25 de Marzo de Extremadura, pero gentes, no para hacer una coordinadora de sindicatos, que eso ya se intentó y no ha dado mucho resultado. En las marchas de la dignidad la cosa no prosperó, precisamente para intentar que la gente con más conciencia sirva de catalizador más allá del sindicato en el que estén afiliados, de catalizador, porque o la clase obrera se pone al frente de una lucha, porque la clase obrera es la única que tiene el poder de parar todo, de reconstruir todo, en una guerra, perdonad que os diga, pero en una guerra es un momento en el cual el capital, los poderes, ven su silla moverse. Porque claro, esto no es... La guerra es la lucha de clases en el sentido más terrible. Y las revoluciones se han parido en guerras. La Comuna de París, la Revolución Soviética, la Revolución China, la propia Constitución de los Soviets en 1905 sale de la guerra ruso-japonesa, es decir, las guerras, y por eso se están preparando, por eso, si no pasa nada, si pareciera que aquí no pasa nada, ¿cómo es que están contratando más policías que nadie? ¿Cómo es que están armándolos hasta los dientes? ¿Cómo es que están ensayando estados de excepción como que fue en la pandemia COVID? ¿De qué tienen miedo? Tienen miedo de que ellos saben que la clase obrera no se suicida, que cuando ve un callejón sin salida, busca salida por otro lado. Entonces, bueno, yo os quería contar esto porque con ASC tenemos pendiente una reunión para hablar de todo eso, que si queréis saber más, ahí hay algunos documentos que hemos traído y que, a ver, para la gente que estáis aquí, yo a muchos no os conozco, efectivamente la historia es la historia de la lucha de clases y no solamente la lucha por el salario. La lucha por el salario es el primer paso en el que un hombre y una mujer trabajadora se da cuenta de cuáles son los poderes y las raíces de quien le está robando no solamente el salario, sino la salud, la vida, el futuro, la educación y todo. Fernando. Vale, gracias. Quiero darle las gracias a Maverico el que haya hecho un gesto hacia el sindicato y este local, el que se celebre el acto este.
Quiero recordar también que es la segunda vez que viene aquí. Ya anteriormente ha estado aquí hablando. Y quiero decir que los que estamos aquí estamos haciendo historia, porque este libro va a ser historia. Puede ser el principio de algo. Entonces le quiero agradecer el que haya hecho ese honor hacia los que estamos aquí y hacia el local y el sindicato. Pero la pregunta no es esa. La pregunta que yo quería hacer es que se ha elegido una serie de idiomas y países para extender este libro y se ha hecho unas traducciones. Las traducciones, por ejemplo, el castellano está en Sudamérica, lo cual quiere decir que nosotros hacemos esto, pero también en Sudamérica. Son mucha gente el que habla el castellano. Luego está en la India, pasa lo mismo, muchas personas también, ¿no? Se ha elegido varios países, el inglés se habla en todo el mundo, pero lo que yo quisiera saber es por qué, que no se habla, o por lo menos yo no lo he entendido, por qué China no se va a hacer. O se tiene proyectado, o hay algún problema, o qué es lo que hay. Ahí es la pregunta que me hago yo y te la transmito a ti. Muy bien. ¿Has terminado, Fernando? Sí, gracias. Sí. ¿A quién me toca? Sigues tú y luego contestas a todo. No, contesta Mavrikos. Yo tengo pedida la Por eso palabra. digo que si contesta Mavrikos a lo que ha preguntado Pero Fernando. me dejas intervenir en el turno de palabras o no me dejas. Siempre, como no. Venga, sí. Ya sé que no soy Luismi, pero en todo caso, como antes no me has dejado terminar porque me extendía, simplemente quiero hacer mención del tema que no he explicado antes y que además la misma Nines me preguntaba, existe, y ella habla ahora, un comité de coordinación estatal. Ella no sabía que ya existe este comité estatal de la FSM, que se fundó, como ha recordado Fernando hace un momento, en este mismo local, que en aquel momento era la mitad, porque ahora se ha ampliado. Y quiero felicitar a AST y ahora a ASC, porque ha ampliado el local, porque hay más trabajo y hay más posibilidades. En este local, el camarada Mavrikos nos invitó a crear un comité estatal de la FSM, y lo creamos. Y en este comité tenían que estar todos los sindicatos del Estado español, y LAB de Euskadi y otros sindicatos de corte nacionalista, digamos, aceptaron el envite cuando Mavrikos se lo propuso, delante de todos. Pero después no han visto la utilidad desde su óptica de seguir en ese comité estatal y han creado el Comité de los Pueblos como comité de la FSM dentro de España, en el que hay el Sindicato de Galicia, uno de Canarias, el LAB, etc. Bueno, eso no nos ha ayudado. Yo le explicaba a Mavrikos este mediodía, comiendo, que creo que nadie va a contradecir lo que voy a decir yo ahora, que si LAB y los otros sindicatos nacionalistas aceptaran las propuestas que les hemos hecho más de una ocasión de luchar juntos, hoy en España se podría convocar una huelga general, que no sería enorme huelga general, pero sería un primer paso que permitiría convocar otras huelgas generales. Y eso hoy nos cuesta hacerlo, pero es bueno que aquí se diga, y es bueno que Nines me haya preguntado esto y a la vez enseño este segundo libro, porque tanto uno como el otro, los autores, digamos materiales o promotores, es ese comité estatal de la FSM, porque este libro lo escribió José María Lucas, pero gracias a que el comité estatal le estuvimos ayudando. Y es verdad, como dice a veces Teresa, que falta parte de la historia. La historia del IST no está aquí, pero Teresa sabe que estuvimos 2 años pidiendo, Teresa, nos hacen falta los datos. No llegaron, había que sacar el libro, no íbamos a estar 2 años más esperando. Libro, por cierto, que ha merecido felicitación de toda la FSM y que su autor, José María Lucas,
ha sido premiado en el último congreso de la FSM por este libro. Por tanto, termino. Yo creo que hay que tener en cuenta que este libro se vende también aquí, o se regala, no lo sé. Yo creo que hay que venderlo, pero en fin, en todo caso, es la FSM en el Estado español, para entendernos. Complementa eso en la realidad española. Y os recomiendo leerlo. Nada más. Soy sordo y no me entero a veces. Después me lo dices. ¿De qué iba? Te pregunta. ¿De qué va el libro? ¿De qué va el libro? Lo dice bien claro. La FSM y el movimiento obrero en el Estado español, desde el año 45 al año 17. Eso es lo que... España, lucha sindical, FSM. Bueno, ahora tengo yo la palabra. Por empezar por el final de lo que ha planteado Kim, y hablo un poco alto. Ese libro se escribió por José María Lucas, y no es que no aparezca ASC, porque no aparece el último periodo del sindicalismo de clase, de cuando todos los sindicatos, se crearon un montón de sindicatos de clase, no aparece en ese libro porque él no tenía documentación. Y entonces no es que no apareciera el nuestro, no apareció ninguno, porque nosotros le pasamos alguna documentación, pero no tenía, porque no teníamos tampoco de otros sindicatos, y decidió hacer una adenda que todavía no ha hecho, pero que está pendiente de hacer esa adenda con todos los sindicatos que surgieron en su momento, cuando comisiones y UGT eran ya la escoria del sindicalismo, por decirlo de alguna manera. Yo, muy brevemente, yo estoy absolutamente de acuerdo con todas las intervenciones que aquí se han hecho. Yo solo os quiero decir que hay una cuestión que para mí creo que es muy importante que tengamos todos en cuenta, y es algo que se ha dicho y se ha insistido mucho por George Magricos, ¿no? Es el que no conoce, el que no sabe la historia, el pasado, pues el futuro es complicado. Y ahora se desprecia, de hecho, son cuentos de viejos. Ya no vengáis con estas historias, con vuestras luchas, con vuestras historias, porque eso ya está pasado. Y quien no conoce la realidad de lo que ha pasado en este y en cada uno de los países, está absolutamente abocado a no avanzar en absoluto. Entonces yo creo que eso es para mí quizá el mensaje más importante. Yo no he leído todavía todo el libro, porque aunque tuve el privilegio de tenerlo el primero desde Grecia, no he tenido tiempo por mi actividad en el sindicato, pero sí he empezado fundamentalmente por el capítulo 5 y por otras cosas específicas que he leído. Merece la pena, de verdad, para los jóvenes, por supuesto, para los mayores también, porque también a lo mejor conocemos mucho de nuestra lucha, de nuestra pelea, de nuestro país, y se nos escapan cosas de fuera que nos valen un montón. Todo lo que viene en el libro, desde el principio al final, es de verdad una escuela de sindicalismo de clases, que es lo que nosotros practicamos. Y yo creo que en eso estamos, en montar un sindicalismo de clase, en avanzar en la pelea, en la lucha y en la unidad de la clase obrera para defender nuestros derechos y los derechos de toda la clase obrera mundial. Y yo quiero hacer quizá solo una cuestión. Creo que es importante que se realce el papel de las mujeres, ¿vale? Del pasado y en el presente y en el futuro. Creo que es muy importante. Ayer hubo una reunión del Comité de Mujeres de la Federación Sindical Mundial y se habló del seminario que se ha planteado que se va a hacer en Italia y de cómo podíamos intervenir en ese seminario también. De verdad, el libro merece la pena. Cueste 12 o cueste 20 euros. Es muy importante, pero no solo que lo leamos, sino que aprendamos de él y pongamos en práctica y aprendamos del pasado mucho para poder avanzar en el futuro. Nada más.
Y muchísimas gracias otra vez a Elena. Να απαντήσω στο ερώτημα για την Κίνα. Contestar sobre la pregunta sobre China, sí. Το βιβλίο το έχουμε στείλει και στην Πανκινέζικη Συνομοσπονδία, στην All China Federation Trade Union. El libro lo hemos mandado a la All Trade Federation of China. Lo hemos mandado ya. Στα συνδικάτα, στη Γενική Συνομοσπονδία a su Federación Sindical General. Τσίνος. Λοιπόν, η οποία έχει 420 εκατομμύρια μέλη. Quien tiene 420 millones de miembros afiliados. Είναι η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση στον κόσμο. Es la organización sindical más grande en todo el mundo. Επίσης έχουμε κάνει μια πρόταση, η Κινέζικη Ομοσπονδία, τα Κινέζικα Συνδικάτα ήταν μέλη της ΨΟ μέχρι το 1940, μέχρι το 1966. Y hemos hecho otra propuesta también. Los sindicatos chinos fueron miembros de la FSM hasta 1966. Έγινε τότε η διάσπαση του κομμουνιστικού κινήματος. Sucedió la decisión del movimiento comunista en ese momento. Και διασπάστηκε και η ΨΟ. Y se escindió la FSM también. Είναι μεγάλο θέμα το γιατί έγινε η διάσπαση στην ΨΟ και ποιος έφταιγε. Es un gran asunto, un gran tema, por qué se produjo esa escisión y quién tenía la culpa dentro de la FSM. Δεν είναι απλό, είναι σύνθετο θέμα. No es una cosa simple, es un asunto muy complejo. 1966. Έχουμε προτείνει και στους Κινέζους, στην Κινέζικη Ομοσπονδία, να μας δώσουν τα αρχεία που έχουν για να γράψουμε την ιστορία, τη σχέση των Κινέζικων Συνδικάτων με τη ΨΟ. Μέχρι τώρα δεν μας έχουν απαντήσει θετικά. Y hemos pedido también, hemos propuesto a los sindicatos chinos, a los chinos, a que nos dieran sus archivos, a que nos pasaran la información de su lado, para ver y escribir un libro sobre qué es lo que ha pasado desde su punto de vista, pero todavía no nos han contestado. Έχουμε καλή σχέση μαζί τους, αλλά οι Κινέζοι θέλουν να κρατάνε μια απόσταση. Tenemos una buena relación con ellos, pero los chinos siempre quieren tener una cierta distancia. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε μαζί τους ή αυτοί συμφωνούν μαζί μας, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να έχουμε μια καλή σχέση. No necesariamente significa que estamos de acuerdo con lo que ellos dicen o que ellos están de acuerdo con nosotros, pero sí queremos tener una buena relación. Είναι μέρος της ιστορίας της FSM και αυτοί. Son parte de la historia de la FSM ellos también. Προσπαθούμε. Estamos tratando. Το βιβλίο το έχουμε δώσει. Αν θα το μεταφράσουν στα κινέζικα είναι δικό τους θέμα. El libro se lo hemos entregado. Ahora, si ellos lo van a traducir en chino, es... Δεν θέλουμε να φανεί ότι, δηλαδή να το μεταφράσουμε εμείς στα κινέζικα, να φανεί ότι κάνουμε επέμβαση στα εσωτερικά της Κίνας. Δεν το θέλουμε αυτό. Nosotros no queremos traducirlo por nosotros en chino, porque eso podría parecer como que si intervenimos en cuestiones internas. Τώρα, να κλείσω λέγοντας το εξής. Σύντροφοι, πιστεύουμε ότι η μάχη που έχουμε μπροστά μας είναι πρώτα απ' όλα ιδεολογική και θεωρητική. Ιδεολογική πάλι. Ahora quiero concluir con lo siguiente, camaradas. La lucha que tenemos enfrente es una lucha ideológica y teórica, ideológica sobre todo. Ενώ έχουμε συσσωρευμένη πείρα και γνώση από την οργάνωση της ταξικής πάλης για τη διεκδίκηση των μισθών, της κοινωνικής ασφάλισης, των ωραρίου, όλα αυτά, των συντάξεων, τα θέματα υγείας κλπ.
είμαστε στη λογική του μεροδούλη, μεροφά, είμαστε του πρακτικισμού, της πρακτικής. Mientras tenemos mucha experiencia en cuanto a luchas reivindicativas, por ejemplo, aumentos de salarios, cuestiones de salud, seguridad pública y cuestiones de ese tipo, somos Η ανεργία, η υγεία, η desempleo, παιδεία. educación y todo, somos más en el sentido, no sé cómo decirlo en español, practicista. Práctico. Sí, pero de lo diario, de lo cotidiano, ya. De práctica diaria. Práctica diaria, ya, eso creo que sí. Όμως η διαπάλη που γίνεται είναι καθαρά ιδεολογική σήμερα. Pero ese enfrentamiento que está sucediendo ahora es sobre todo ideológico. Και από αυτή την άποψη θεωρήσαμε αναγκαίο να ιδρύσουμε το Συνδικάτο Ινστιτούτο, το Διεθνές Εργατικό Ινστιτούτο, για να βοηθήσουμε στην ιδεολογική ενίσχυση των αγωνιστών που είναι στρατευμένοι στα συνδικάτα της ταξικής γραμμής. Y en este sentido, por eso nosotros hemos considerado muy importante fundar el Instituto Obrero Internacional, sobre todo para apoyar ideológicamente a todos los militantes que están en primera línea ahora en los sindicatos. Είναι 1,5 χρόνο που λειτουργεί. Hace como año y medio que está en función. Έκδοσε αυτό το βιβλίο. Ha sacado este libro, ha publicado este libro. Και έχουμε κάνει 14 σεμινάρια και διαλέξεις, διεθνείς διαλέξεις, συνδικαλιστικές διαλέξεις. Y hemos realizado 14 seminarios y lecciones. Conferencias internacionales, ya. Κάναμε μια διεθνή συνάντηση, φόρουμ, με θέμα ο Φιντέλ και εργατική τάξη. Φιντέλ και εργατική τάξη. Hemos hecho un foro internacional con tema Fidel y la clase obrera. Περίπου 82 συνδικαλιστές από 95 χώρες. 82 sindicalistas de 95 países. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη συμμετοχή. Es decir, había mucha participación. Γίνεται συζήτηση. Άρα πιστεύω λοιπόν ότι το βάρος μας πρέπει να πέσει στο πώς. Μετά, σήμερα μέσα από τα mass media, τα Facebook, πώς τα λένε αυτά, μέσω κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Ο καθένας οδηγείται στην απομόνωση τελικά, μόνος του. Se hace mucha discusión y otra cosa que tenemos que enfrentar son las redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, que es una cosa ficticia que prácticamente todos están aislados dentro de su pequeño mundo. Es un individualismo. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι βασικό ζήτημα η ιδεολογική ενίσχυση στα συνδικάτα, κυρίως της νέας γενιάς των συνδικαλιστών. Y por eso considero que es muy importante el apoyo ideológico, la preparación ideológica, sobre todo de la generación joven dentro de los sindicatos. Και πιστεύω ότι σε κάθε συνδικάτο ταξικό πρέπει να έχει μια εκπαιδευτική επιτροπή, μια επιτροπή συνδικαλιστικής εκπαίδευσης, οπωσδήποτε κάτι σχετικό με την... Y creo que en cada sindicato clasista, de clase, hay que haber, sea un comité, un grupo de educación ideológica, o como sea, algo que va a educar a los nuevos militantes y a los nuevos cuadros. Εμείς, εκ μέρους του Διεθνούς Εργατικού Ινστιτούτου, είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε με καθηγητές, με σπεσιαλίστες, με θέματα κλπ. Σε αυτή την κατεύθυνση. Y nosotros, por parte del Instituto Obrero Internacional, estamos dispuestos a ayudar, a apoyar en todo lo que podemos apoyar, con especialistas, con educadores, con cuadros especializados. Με τις συμφωνίες, σε 2 περίπου μήνες θα έχουμε μια σχολή στην Αθήνα εκπαίδευση συνδικαλιστικών στελεχών από τη Σενεγάλη.
Dentro de un par de meses, en Atenas va a haber una escuela de formación de cuadros sindicales de Senegal. Με θέμα μας έχουν ζητήσει να κάνουμε μαθήματα, με θέμα οι δύο γραμμές στο συνδικαλιστικό κίνημα, ταξική γραμμή, ρεφορμιστική γραμμή. Y ellos mismos nos han pedido que el tema más principal sea el confrontamiento de las dos líneas dentro del movimiento sindical, la línea clasista y la línea reformista. 6 συνδικαλιστές από τη Σενεγάλη, μέλη όλοι της ΕΦΕΣΑ, θα έρθουν να κάτσουν 10 μέρες για να κάνουν σεμινάρια μόνο με αυτό το θέμα. 6 sindicalistas de Senegal, que son miembros de la FSM, van a ir a Atenas y quedarán 10 días solo para tomar este curso, solo con este tema, que ellos mismos nos han pedido. Γιατί πρέπει να έχουμε καθαρό ότι η αστική τάξη, η μπουρζουαζία, η διεθνής μπουρζουαζία δεν στοχεύει κυρίως στη τσέπη μας, θέλει και την τσέπη μας. Αλλά πρώτα απ' όλα, στόχο έχει το μυαλό μας. Porque tenemos que tener muy claro que la burguesía internacional no tiene como objetivo solo nuestro bolsillo, quiere nuestro bolsillo también, pero sobre todo está apuntando nuestra mente. Sí. Σας ευχαριστούμε. Muchas gracias.